¿Qué tal? Muy buenas lunas, bienvenidos sean una vez más aquí al Rincón del Cuervo. Y bueno, antes que otra cosa, este programa en realidad ya fue alguna vez presentado, de hecho en los inicios de la otra plataforma. Pero bueno, desconocemos bastantes cosas, como que podíamos grabarlo, que podíamos recuperarlo, que podíamos resubirlo y demás. Nunca encontré el archivo original o lo que llegué yo a grabar, yo creo que se eliminó o nunca lo grabé, no lo sé. Pero sí que teníamos los casos, o sea, todo lo que hablamos en aquel stream lo tengo documentado. Y bueno, esta vez me gustaría recuperar este programa de alguna manera grabándolo de nuevo, pero con los datos, con los casos que vimos en aquel entonces. Y bueno, habiendo dicho esto, el día de hoy en particular aquí en México, 10 de mayo, pues se celebra uno de los días más esperados y festejados, incluso respetados dentro de todas las conmemoraciones mexicanas, y es justamente el Día de las Madres. Sabemos que en otros países el día no es fijo, hay países que lo festejan cierto fin de semana de mayo o incluso de junio, pero bueno, en nuestro caso México dijo no. Le daremos un día fijo a las mamis que tenemos esta imagen de protectora, de cuidadora, de dar la vida en sí por los hijos, ¿no? Pero desgraciadamente, por otro lado, también está esa otra parte, esa otra cara de la moneda, cuando nunca debieron ser madres, cuando lo ven más como una herramienta de tortura, como una herramienta para castigar, para lastimar a alguien más o incluso a uno mismo como ser humano. Y el día de hoy traeremos algunos casos donde muestran cómo esas mujeres, esas madres que en algún momento decidieron tener hijos por alguna razón, no tuvieron ese sentimiento casi divino del amor hacia los hijos, de la protección hacia los hijos, porque nadie puede imaginar que lo peor que te puede pasar en la vida venga justamente de la mujer que te engendró, de tu propia madre. Iniciamos con este caso y volvemos a las tierras norteamericanas. Como ya es costumbre, pareciera que es una parada obligatoria, pero bueno, este caso justamente nos va a ubicar en Virginia en los años 80, justamente o muy particularmente en 1985. Y bueno, en este caso no podemos dejar aislado a los dos protagonistas de la historia, sería imposible e incluso faltaría un poco a la memoria de las personas afectadas en este caso. Los protagonistas de esta historia son David Allen Turpin y Louise Anna Turpin, que contrajeron matrimonio justamente en Virginia en 1985. Una pareja muy joven, la verdad. Para la época en la que se posiciona este encuentro, que básicamente ante la ley no era legal. Ella tenía 16 años apenas, ni siquiera tenía la mayoría de edad, y él tenía 23. Los padres de ella no estaban muy de acuerdo, bueno, nada de acuerdo de hecho con esta relación, pero entonces ellos toman la decisión de escaparse y unir sus vidas como pareja en matrimonio. Cabe resaltar que el padre de Anna Turpin era pastor de una iglesia pentecostés, y esto es una información importante que debemos tener muy en mente porque es parte esencial de los elementos que se llevaron a cabo o que se presentaron incluso en el juicio como parte de la tortura y como parte de los castigos que veremos a continuación. Los roles que tenían este matrimonio pues eran como que los más comunes de la época, ¿no? En el caso de Ana se dedicaba totalmente al hogar, era ama de casa, y en el caso de David él era ingeniero en informática, aunque nunca se encontró exactamente cuáles fueron sus puestos o dónde empezó a trabajar primeramente, pero bueno, es así ellos como inician su vida en matrimonio. Casi de manera inmediata empiezan a tener esta planeación de tener hijos, y justamente aquí vamos a retomar un elemento que habíamos mencionado al principio sobre el padre de Ana, que era pastor, y es que seguían un movimiento bastante curioso donde incluso la pareja, bueno, empezó a planear tener hijos, pero no solo eso, sino también la parte de cuántos hijos. Y aquí entra una parte de la religión que ellos promovían, creían y seguían, porque bueno, así se dieron las evidencias posteriormente, y este movimiento se llama Kiverful. Básicamente es que dentro de tu matrimonio tú te encomiendas a Dios y tendrás los hijos que Dios te haga llegar, ¿sabes? Pues, quizás suena a broma actualmente, pero ellos lo seguían. ¿Por qué? Porque la familia de Ana, sus padres, también mantiene este movimiento. Ana tuvo varios hermanos y hermanas y ella quería continuar con lo mismo. A David no le parecía tan mala idea, no seguía estas mismas corrientes religiosas, pero tampoco decía que no, ¿saben? El término Kiverful proviene justamente de un salmo, el Salmo 127 en la Biblia,
que menciona lo siguiente, lo vamos a leer. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos nacidos en la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. Y bueno, con este fragmento era como su estandarte o su insignia de que querían continuar con este movimiento y tener básicamente todos los hijos que pudieran llegar durante su matrimonio. De manera religiosa, los que siguen este movimiento, tanto en corrientes católicas como pentecostés, pues ellos mencionan que cada vez que se tiene un hijo, pues es un individuo más que se puede guiar bajo el camino de una religión, de un Dios, y que puede ser considerado como un instrumento de Dios al final, cada uno de los hijos que un matrimonio pueda tener. Entonces, no tenían limitantes, iba de acuerdo a su forma de pensar, a su forma de creer, y es justamente este primer elemento de cómo empieza a deformar toda una estructura familiar que en sí debería ser un núcleo de tranquilidad, un espacio seguro para todos los integrantes de la familia. Pero este elemento de tener muchos hijos de verdad llevó al descontrol total de los padres, sobre todo de Ana, que ya en los testimonios posteriores se dará a conocer quién tuvo esta idea, quién participó de una u otra manera, quién tomó acciones diferentes, porque siempre existe alguien que impulsa o que manifiesta lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Cabe resaltar también que los Torpin tenían esta filosofía y la creían fervientemente de que la educación se podía llevar a cabo dentro del hogar. Y no solamente dentro del hogar, sino que ellos mismos como padres podían educar a sus hijos sin ningún problema. Existen algunas condiciones donde tú contratas a un tutor o a un profesor particular y enseña a tu hijo dentro de casa por cualquier cuestión médica o alguna condición psicológica, pero ellos no lo hacían así. De hecho, era muy común que en su comunidad sucedían ese tipo de cosas, que no los mandaban desde temprana edad a la educación básica, sino ya en un tanto una edad más pegada a la adolescencia. Ya llevaban conocimientos dentro del hogar, algunos aspectos éticos y morales, y bueno, ya se encaminaba nada más para la parte, digamos, de educación media y superior, que en este caso aquí en México sería la universidad. En el caso de la familia de los Torpin, de los 13 hermanos, entre hermanos y hermanas, se sabe que solamente una fue la que llegó a la universidad, solo una. Todos los demás recibieron su educación dentro del hogar, impartido por sus padres totalmente, o sea, ni siquiera con un apoyo extra de algún tutor o alguien que fuera cercano a la familia que les pudiera dar los conocimientos necesarios para afrontar y desarrollarse en la vida. Ellos mismos lo hacían, así que lo que ellos creyeran, lo que ellos pensaran o su forma de actuar, lo iban a transmitir directamente con sus hijos. Ahora bien, esta familia, de cara a los vecinos, familiares muy cercanos, no se alcanzaba a notar que hubiera algo extraño, ¿saben? De hecho, y todavía se puede consultar en las redes sociales activas de la familia, existen varias evidencias de que sí llegaban a viajar a Disneylandia, parques temáticos y demás, y salían pues todos los hijos. Pero sí que es verdad que ya desde ese momento se empezaban a notar ciertas condiciones físicas que no eran normales de los niños de su edad: baja estatura, desnutrición, palidez generalmente en el rostro, sonrientes, pero sabes, no terminando de convencer que fueran felices o que estuvieran disfrutando el momento, porque detrás de esa pantalla de familia numerosa pero integrada, saliendo a divertirse y demás, se estaba escondiendo uno de los mayores secretos de tortura y esclavismo familiar sin precedentes en los Estados Unidos, y yo me atrevo a pensar que en el mundo entero, porque justamente esta familia o estos padres tenían en cautiverio a sus 13 hijos. Así tal cual, encadenados día y noche en el sótano. Se les permitía comer una vez al día. Ellos mencionaban que se les permitía bañarse una vez al año, y como ya lo hemos dicho antes, ellos le daban la educación a sus hijos. Nos vamos a posicionar ahora en el 14 de enero del 2018, porque justamente una de las hijas de la familia de los Torpin, una chica de 17 años, logra por fin, y después de varios intentos, porque ya después en los testimonios se sabe que lo intentaron varias veces, y que cuando los padres se enteraron de que lo habían intentado, fue
un castigo severo, casi fatal. Bueno, esta chica logra escapar del sótano y dar aviso a las autoridades. Pero es que era tan increíble lo que ella describía que no lo podían creer. Era difícil de entender que una familia que había estado viviendo los últimos 30 años en el mismo hogar, era increíble pensar que tenía a tantos hijos ocultos en el sótano, amarrados a muebles, tuberías, entre ellos, para que no escaparan, y la policía no podía terminar de creerlo. Ella empieza a dar datos muy concretos, nombre de sus hermanos, de ella, de sus padres, y entonces empiezan a creer que la historia es un tanto más real de lo que parecía al principio. La policía decide hacer un cateo en el domicilio de los Turpin y efectivamente, para el momento de que encuentran a los hijos encadenados abajo en el sótano, uno era un bebé todavía, bueno, aproximadamente casi 2 años, y la mayor tenía 29. Y habían pasado toda su vida ahí. O sea, no es que los encerraran años después o los primeros años, no. Todos los años, cada vez que seguían teniendo más hijos uno tras otro, su destino era el mismo: terminar encerrados en el sótano. De hecho, incluso la policía menciona en diferentes relatos y testimonios que a pesar de que los padres les daban educación, entre comillas, a los hijos, en realidad los hijos desconocían básicamente el mundo entero. Conocían lo que veían solamente en el sótano y lo que sus padres vagamente podrían enseñarles. Incluso uno de ellos mencionó que se presentó ante ellos como policía y que los iba a ayudar y que los iba a sacar de ahí. No tenían idea de qué o quién era un policía. No tenían ese concepto, no sabían de qué iba esa función o ese trabajo. Entonces les parecía increíble que toda una vida de cada uno de estos niños permaneciendo en el sótano y que nadie se hubiera dado cuenta. Porque sí que es verdad que conocían a la familia, de repente salían de viaje, en las redes sociales se ve las fotos clarísimo, te las ponemos aquí a un lado, y nadie imaginaba que de repente los regresaban a casa y los encerraban otra vez. Incluso hay una foto donde ellos se casan en Las Vegas y sus hijos ahí sonriendo, vestidos iguales, del mismo color todos, pero no sabían, nadie sabía cuando volvían a casa, era el infierno viviéndose en el sótano. Aparte de haberlos encontrado desnutridos de los peritajes que se le hicieron a los niños, cuando empezaron a examinar a todos los niños, creían que eran jóvenes o hermanos más pequeños, ¿saben? Por el tema uno de la estatura y el peso. Por ahí en los informes mencionan de una chica de 19 años que parecía de 12 porque pesaba apenas 37 kilos. Uno también de los hermanos, 18 años, parecía de 10 por el tema de la estatura, porque sufrían total desnutrición. De hecho, les parece increíble que todos hubieran sobrevivido sabiendo que solamente tenían una comida al día. Y no crean que era una comida completa, ni formal, ni bien distribuida, no. O sea, era básicamente las sobras o comida en volumen para que todos los hijos pudieran comer y pues básicamente no matarlos de hambre, pero pareciera que esa era la intención de los padres, dado el nivel de desnutrición tan alto que encontró en todos, incluyendo al bebé que tenía apenas casi 2 años. Ya se imaginarán que no era fácil para nadie. Y obviamente entre hermanos pues buscaban esta parte de cuidarse, de darle al otro que a lo mejor necesitaba más o cosas así, pues para poder sobrevivir, porque no sabían cuándo este infierno iba a terminar. Y de hecho nadie, si esta chica no hubiera escapado, nadie se hubiera enterado de esta situación hasta que falleciera alguno de los hijos. Todas las pruebas eran contundentes. De hecho, la chica, bueno, una de las hermanas que logró escapar, justamente ya había tomado fotografías con el celular que ella llevaba y los presentaron a los policías, pues también para hacer más creíble esta historia, porque la verdad es que esto parecía sacado de una película de terror. Y bueno, los policías fueron fundamentales porque dieron todos los testimonios de cómo los encontraron, en qué condiciones, encadenados, incluso acostados sobre sus propias heces y demás. En este caso los Turpin fueron condenados con varios cargos. Uno de ellos, maltrato infantil, 12 cargos de maltrato infantil a cada quien por todos los hijos.
¿Por qué 12? Porque hay que recordar que una de ellas sí estaba en la universidad, entonces solamente encontraron a 12 en el sótano, pero ella después sí dio testimonio de que en su momento también sufrió de años de tortura y de estar atada en el sótano, pero bueno, solamente a ella se le dio, digamos, la oportunidad de que pudiera estudiar en el mundo abierto y tener una carrera y demás. Tuvieron 12 cargos de secuestro cada quien por cada uno de los hijos, 7 cargos de abuso a menores de edad, que eran los que encontraron al momento de la captura. Ya la mayoría eran a más de 18 años, pero todavía había menores de edad, entonces a esto se les agregó todavía el cargo de abuso infantil y 7 cargos más de abuso a personas dependientes. En este caso, este cargo entra con los que ya eran mayores de edad, pero aún así dependían de ellos y bueno, sufrieron el maltrato y el abuso por parte de sus padres. Esos 7 cargos entran con ellos directamente. De hecho, increíblemente, digamos en las preliminares donde se les leen los cargos, los padres la pareja se declaró inocente. Digo, obviamente por consejos quizá de los abogados, pero ellos se declararon inocente a pesar de todas las pruebas. Pero ya se hablaba por parte de la fiscalía que había presentado todos estos cargos y que después se sumarían más. Para cada uno de ellos, una condena mínima de 94 años por el número de hijos que tuvieron y que a cada uno les aplicó los cargos que ya se mencionaron, hasta cadena perpetua. Todas las pruebas eran contundentes. De hecho, en términos de cronología, el procedimiento del juicio no duró bastante tiempo como en otros casos. Y ese mismo año, el 12 de junio, fueron condenados a cadena perpetua tanto Anna Turpin como David Turpin. Incluso ya antes de dar el veredicto, algunos de los hijos, los mayores sobre todo, estuvieron presentes ahí. Les preguntaron si deseaban decirle algo a sus padres antes de que fueran condenados. Y la mayoría de ellos dijeron que los perdonaban por todo lo que había sucedido. Pero obviamente, bueno, sabemos que esta relación de familia no iba a existir jamás. Ellos terminarán en la cárcel, morirán ahí. Y sus hijos tendrán que continuar con su vida y adaptarse, porque tomando en cuenta todos los años que estuvieron en cautiverio, sin conocer el mundo, sin desarrollarse, sin interactuar, sin crear conexiones, al final es algo que siempre les va a afectar. Y de hecho así fue. Por la cantidad de hermanos que eran, no podían irse o no podían ser adoptados por la misma familia todos. Se sabe que entre 1 y 2 hermanos fueron adoptados por familias distintas, que de hecho el gobierno tuvo mucho control respecto a esto y sabían e identificaban, incluso supervisaban que los hijos estuvieran teniendo una buena vida, compensando de cierta manera lo que ya habían vivido con las familias que los iban adoptando. Fue complicado porque en el caso de los hermanos que ya eran mayores de edad, podían ser adoptados por las condiciones en las que se encontraban, porque básicamente eran unos niños que no conocían el mundo, pero querían continuar en contacto con sus hermanos, sinceramente, y se entiende. Pero esta parte no la terminó de moldear o de ajustar el sistema del servicio social en Estados Unidos, y se sabe que algunos de los hermanos se fueron bastante lejos de donde ellos habían vivido todo este tiempo, que fue ahí en California. Y bueno, no es que perdieran el contacto, pero ya no era de la misma manera como lo hicieron en los últimos años. Desgraciadamente, y ya en años posteriores, 2019, 2020, una de las familias que sí adoptó a 3 hermanos, de los que eran todavía menores de edad, desgraciadamente sí se supo que sufrían violencia, maltrato infantil, lo mismo que habían pasado con sus padres biológicos. Cuando el servicio social los visitó, pues encontraron moretones, marcas en la cara, golpes con sandalias y demás. Entonces tuvieron que intervenir nuevamente. Y fue complicado que ellos, como niños, se pudieran ajustar otra vez a una familia. Venían de una familia donde pasaron encerrados toda su vida, teniendo la esperanza de que con una nueva familia pudieran recuperar parte de lo perdido, y vuelva a suceder lo mismo. Fue bastante complicado. No se tiene a detalle cómo es la vida de todos actualmente, porque algunos todavía son menores de edad a la fecha de hoy, pero ya la mayoría
están en una etapa adulta y no debe ser fácil ni formar una familia, ni estar en una buena familia o tener buenos recuerdos familiares. Y al día de hoy la justicia no termina de darle una buena vida o más bien que sea una vida justa a todos los hermanos de la familia Torpin. Pero bueno, deciden ya no estar exponiendo ese tipo de situaciones, prefieren tenerlo bajo un control ellos. Incluso se sabe que fueron retirados de las familias algunos de los menores y ya mejor los tuvo el gobierno, digamos, para que crecieran y se desarrollaran de manera lo más natural y normal posible, porque bueno, el sistema mismo había fallado en que las familias que habían adoptado pues también provocaban maltrato infantil en ellos. El caso de verdad conmocionó a Estados Unidos por completo porque es que era difícil de creer. Las tías mencionaron las tías de Ana principalmente, de la familia de David no se sabe mucho, pero por parte de la familia de Ana, volvemos a lo mismo. Se veían las fotos en las redes sociales, que sonreían, el momento digamos, muy aclamado de la boda en Las Vegas, con todos los hijos ahí. Pues se creían esta fachada, pero sí que es verdad que tampoco los dejaban verlos. O sea, incluso una de las tías de los pequeños sí decidió iniciar un juicio pues para que al menos pudiera ver sus sobrinos de manera remota en estas aplicaciones o de videollamadas, pero no se lo permitieron, ni a ella ni a nadie más. O sea, ninguna persona relacionada de manera directa, familiar, con Ana o con David, a nadie les permitieron interactuar con los niños. Obviamente se tenía el riesgo de que ellos pudieran tomar represalias porque obviamente sus familiares estaban en la cárcel, o de dar información delicada y poco prudente. Entonces en ese caso la justicia fue bastante precavida y decidió que no era lo mejor que ningún familiar pues se pudiera relacionar, incluso de manera indirecta, es decir, a través de una llamada, alguna postal, algo así, ni siquiera así. Entonces nunca lo permitieron hasta la fecha, de hecho no lo han permitido. Obviamente ya los que son mayores de edad sí tienen la decisión, la curiosidad o consideran que es prudente, pues ya buscarán contactar a la familia tanto de su mamá como de su papá, porque hay que tomar en cuenta que sus padres fueron unos monstruos, pero no así la familia. Sin embargo, a veces creemos fachadas, creemos apariencias y no nos damos cuenta que en realidad hay algo bastante atroz, bastante bizarro y deforme detrás, que es difícil de creer. Y ahora volvemos con este segundo caso, pero ahora venimos aquí a tierras aztecas, justamente México, y muy particularmente Veracruz. No hay mucha información sobre la protagonista de este caso, dado que había dos condiciones. Una, era un caso impensable porque jamás se había tenido antecedentes de algo tan atroz en México. Y dos, el tema de la información se divulgaba, pero no de manera oficial, es decir, no en periódicos, no en noticieros de estos de televisión, sino más bien entre, digamos, pláticas de ciudadanos, de vecinos, de familiares. Entonces tampoco había manera de verificar la información. Pero bueno, en ese caso nos colocamos con la protagonista Evangelina Tejer. Sabemos que nació en Veracruz, pero no se tiene la fecha exacta. Pero bueno, todo esto, toda su historia sucede en los años 80. Se sabe un poco de la infancia de Evangelina Tejera. Ella a los 9 años vivía con sus padres, pero bueno, por ciertas discusiones y diferencias. De hecho, se menciona que el padre no les daba ni siquiera una vida cómoda o decente. La madre de Evangelina decide separarse de él. Obviamente se lleva a Evangelina porque era su única hija. Pasan los años y justamente en la juventud de Evangelina decide buscar a su papá nuevamente. Hay que recalcar que él nunca las buscó, pero bueno, ella sí quería tener contacto con él. Lo encuentra y aquí surge el primer momento, porque ella intentando escapar de la autoridad de su madre, a lo mejor al ser un poco más estricta, en el sentido de que ella es la única que encabeza la familia, pues decide refugiarse con su papá. Y él, al ser un hombre, digamos, más libre, pocas responsabilidades, menos exigente, pues ella cree que es un buen escenario donde ella pudiera vivir. Incluso su papá le ofrece que
sin problema puede quedarse a vivir con él. Pero aquí encuentra un detalle. Resulta que en Veracruz se llevan a cabo estas fiestas o estos carnavales que son famosos y que continúan todavía en la actualidad. Y tienen dentro de todas las actividades que desarrollan, tienen este segmento de premiar a una chica como figura y belleza del carnaval del año en curso. Y de esto el padre se da cuenta, se da cuenta que su hija es bonita, para la edad que tiene está desarrollada y demás. Y desgraciadamente él considera que esto es buena idea y la mete al certamen para concursar. Y es en 1983, en el año del festival del carnaval, que la eligen como reina. Y entonces aquí empieza a alterarse toda la realidad. Por un lado, ella escapando o refugiándose en la vida de su padre con cero responsabilidades, con cero compromiso, todo es fiesta, todo es diversión, y por otro lado recibiendo toda la atención que no tuvo durante su infancia, porque obviamente esto es a nivel estatal. Entonces empieza a recibir atenciones, empieza a recibir cuidados, empieza a recibir artículos de bastante valor de gente que nunca había visto en su vida. Y esto a ella la asombra porque dijo, esta es la vida que yo quiero tener y la voy a mantener. Pero por otro lado, cuando se acababan estas fiestas, cuando se acababa este descontrol, volvía ella a recaer. Se sabe y se menciona que sí tenía cuadros de ansiedad y depresión, tanto por su infancia como por lo que estaba viviendo, pero por la época y siendo México, pues tampoco se profundizó mucho en ese aspecto. Se puede considerar que así fue porque, dado las condiciones que vamos a ver a continuación, sí se explicaría cómo es que ella fue capaz de hacer tan atroz crimen, sabiendo que no estaba bien psicológicamente, pero bueno, ahorita lo veremos más adelante. Para cuando ella ganó este certamen o este premio del carnaval en 1983, ella apenas tenía 18 años, entonces teníamos los elementos para una combinación fatal. Por un lado, ella de repente cuando estaba en soledad recordaba cómo era su padre con su mamá, porque hay que también mencionar que su padre tiene problemas de alcoholismo, incluso mientras vivían juntos, maltrato hacia su esposa, alcoholismo, drogas y excesos en el tema de las fiestas. Y por otro lado, pues ella recibiendo toda la atención y todas las miradas sobre ella por este concurso que ganó. Y es ahí donde ella también se empieza a refugiar en los mismos vicios que tenía su papá. Empieza a consumir bastante alcohol, empieza a consumir sustancias ilegales y empieza a conocer a un sinfín de personas, en lo particular hombres, para fiestas, para citas, para cenas, tanto de ámbitos sociales como de ámbito de gobierno, porque al ser ella una figura pública, bueno, era invitada a ciertos eventos gubernamentales dentro de Veracruz. Y es justamente en este descontrol y todo este conocimiento de nuevos rostros, de nuevos nombres dentro de su club social, conoce y se enamora de un doctor de Veracruz bastante renombrado en esa época, pero que ella nunca reveló el nombre. Incluso tuvo con él 2 hijos. No le puso sus apellidos, de hecho puso los apellidos de ella. Y bueno, los 2 hijos que tuvieron fueron Jaime y Miguel Tejera Bozada. Son los 2 apellidos de Evangelina, entonces nunca lo registró con el nombre del papá. Por eso que también no se tiene dato de quién era el papá, nunca lo reconoció al momento de que supo que ella estaba embarazada. Decía abandonarla. Algunas historias, insisto, esto nunca salió oficial, pero pues mencionaban que el doctor tenía familia, que ni siquiera era de Veracruz, digamos, estaba de paso, algún tipo de servicio o práctica, pero bueno, poco se sabe. Evangelina logra obtener ayuda de su familia, tanto de su mamá como de la familia de su mamá, pues tomando en cuenta que tiene 2 hijos. Y se hace de un pequeño departamento, el departamento 501, en el edificio Lotería Nacional, ahí mismo justamente en Veracruz. Y ahí es donde desgraciadamente se empieza a escribir la parte final de esta historia, porque lo que pasa a continuación, las autoridades no lo pueden creer, no estaban preparadas, nunca habían presenciado un caso así y nadie lo vio venir.
Ni la familia, ni la mamá de Evangelina, nadie, excepto Evangelina y sus hijos. A pesar de que se le dio todo el apoyo por parte de la familia de Evangelina, ella volvía a extrañar esta parte de los reflectores, la atención y demás. Y bueno, sacado de una película de terror, empezó a buscar a alguien que le pudiera subsidiar ese estilo de vida. Excesos, fiestas que duraran días, alcohol y demás. Pero obviamente el hecho de que ella tuviera 2 hijos pudiera no ser atractivo hacia otros hombres solteros de la época. Entonces, cuando ella llegaba a tener una relación con alguien, la llevaba, iban al departamento y ya había encerrado a sus hijos previamente en uno de los cuartos, digamos, a especie de que no se dieran cuenta que ella en realidad tenía 2 hijos. Entonces, más de una vez se supo que ella llegó con algún hombre, tuvo relaciones y sus hijos encerrados en otra habitación, de preferencia con el mínimo de ruido para que la otra persona pues no se enterara y quizá ella pudiera conseguir estar con alguien que sí le diera la vida que ella seguía soñando y que seguía imaginando que creía que la merecía y que quería tener justamente hasta el final de sus días. Pero bueno, esto nunca sucedió, los excesos le ganaron, ganaba poco dinero, lo poco que ganaba lo usaba otra vez para comprar sustancias y demás, y ella empezó a perder total interés por los mínimos cuidados de Jaime y Miguel. O sea, ya no le interesaba, ni se preocupaba por alimentarlos, ni por bañarlos, ni darles educación, nada. Ella, al darse cuenta que no podía recuperar la vida que tenía, empieza aquí un trasfondo, una transformación psicológica que la verdad es difícil de creer, porque de pasar a tener 2 hijos a de verdad sentir que debe deshacerse de ellos porque los consideraba un factor importante del por qué su vida estaba yéndose a declive. Bueno, pues aquí viene ya el relato del crimen como tal, o lo que encontraron los investigadores en ese momento, porque no podía terminarse de entender cómo es que ella pensó todo esto que vamos a ver a continuación. De acuerdo a testigos, y es lo que se reunió ya en la investigación, todo esto sucedió el 18 de marzo de 1989, más o menos como 10:30 de la mañana, lo que la mayoría de los testigos del edificio mencionan y que coincide con varias versiones. Dicen que escuchan el llanto, pero fuerte y desesperado y desconsolador, de los 2 pequeños. En este momento, Jaime y Miguel tenían 3 y 2 años. Ya después las investigaciones y el peritaje, bueno, indicaron lo siguiente. En el caso del más grande, de 3 años, Jaime, lo mete a su habitación y entonces después sale a la sala y encuentra a Miguel. Lo toma de sus pies y lo pone de cabeza contra el suelo y empieza a azotarlo. Empieza a impactarlo contra el suelo, su cabeza impactando sobre el suelo directamente una y otra vez. Los vecinos incluso mencionan que escucharon los golpes como cuando estás haciendo alguna reparación en tu casa o algo así, se escuchaba tal cual. El niño seguía llorando aún, estaba consciente todavía, y de repente un silencio total. Obviamente ya en la autopsia pues se encuentra que el niño murió con contusiones severas en el cráneo por múltiples golpes contra el suelo, ¿vale? Esa fue la causa principal en el caso de este pequeño. Luego va al cuarto, toma a Miguel y, según también los relatos y bueno, lo que ella ya declaró después, procede a hacer lo mismo. Toma a Miguel, lo pone de cabeza y empieza a azotarlo contra el suelo. Y también los vecinos mencionan que de repente un silencio total, y justamente había pasado lo mismo. En ese momento Miguel había perdido la vida, se dejaron de escuchar los gritos, los llantos, la desesperación, la ira de Evangelina, porque era tan fuerte que esos golpes resonaban en todo el edificio, pero la gente no quería creerlo, no terminaba de entenderlo, no sabía que en realidad se estaba cometiendo un crimen. Y es que nadie lo piensa. Tendrás a tu vecino, vivirás en algún edificio o algo. No te imaginas que el golpe, que el llanto, que el grito va a terminar en una desgracia fatal. Pero bueno, en este caso así sucedieron los hechos. Después lo que se sabe es que ella intentaba deshacerse de los cuerpos. Se cree, y bueno, esta es la versión como oficial de las autoridades, es que los metió a los 2 en su horno
de estas estufas que tenían un horno grande. Y su idea era incinerarlos y las cenizas pues deshacerse de ellas, pues digamos de una manera natural y que nadie sospecharía. No lo logró obviamente. Para tú poder incinerar un cuerpo ocupas altas temperaturas que una estufa o un horno de hogar no van a lograr. Ella, con el afán de deshacerse de los cuerpos, toma un cuchillo de la cocina y empieza a partirlos, empieza a trozarlos en partes muy pequeñas para buscar la posibilidad de poderlos desechar como si fueran bolsas de basura o enterrarlos en algún lugar cerca ahí de donde ella vivía. Hay que tomar en cuenta que vivía en un departamento, entonces no tenía ni jardín ni nada de estos elementos donde sabemos que en algunos casos se entierran los cuerpos por partes y que a veces a las autoridades se les complica encontrar e identificar quiénes son, pues hasta que básicamente armas el rompecabezas. Ya después, cuando lo que encontraron las autoridades, bueno, ya avala esta última parte de la historia. Bueno, cuando ella ya había cortado extremidades, cabeza y todo de los cuerpos de los dos pequeños, los pone en unas bolsas negras para basura. Y ella, en su balcón del departamento, tenía unas macetas grandes. Entonces en cada una de las macetas metió a uno de los cuerpos de los niños, los cubrió con mucha tierra, les puso plantas encima como para disimular. Y es que justamente así es como las autoridades los encontraron. Dieron aviso a las autoridades los familiares de Evangelina, porque días posteriores pues Evangelina no tenía manera de demostrar que sus hijos se habían ido. Ella mencionaba que había vuelto el padre de sus hijos y que ella aceptó sin ningún problema que se los llevara porque querían convivir con él. La familia no terminaba de creerse esta parte porque bueno, ya sabían todos los antecedentes de Evangelina: alcohol, excesos, fiestas, amantes y demás. Entonces era poco creíble que el padre de los dos pequeños hubiera regresado y que ella sin ningún problema hubiera aceptado que se los llevara. Empiezan a hacer investigaciones. Los vecinos también, cuando encuentran a la mamá de Evangelina, le mencionan lo que habían escuchado el 18 de marzo. Y entonces se dan cuenta que algo no está bien, que casi están seguros que los pequeños siguen adentro. Pero como ella no les permite ni siquiera entrar al departamento, tienen que ir con las autoridades para buscar la manera de tipo cateo y poder saber dónde están sus hijos. Al final ella lo reportó como sus nietos desaparecidos, pero con la sospecha de que seguían dentro del departamento de Evangelina. Y si se podía ir a buscar a sus nietos, porque ella solo quería saber que estuvieran bien. O sea, si Evangelina le impedía verlos o algo, bueno, que al menos que estuvieran bien. Otros reportes indican, no de manera oficial, que uno de los hermanos de Evangelina, Juan Miguel, fue al departamento. Él sí logró entrar, aparentemente, y que reforzó lo que la abuela ya suponía, porque dice que encontró manchas de sangre sobre la sala y la alfombra que se veían que se habían intentado como lavar o como desprender, pero bueno, que no se logró al final. Pues le dice esto a la abuela. Entonces refuerza todavía esa parte más. Esto no se mencionó a la policía, por eso es que no está en el reporte oficial. Pero bueno, también refuerza un poco la teoría de que la abuela por eso insistía en que se hiciera un cateo y se fuera a buscar pues a sus nietos. Cuenta, de acuerdo a esta sí es el relato oficial, o bueno, lo que se plasmó en la investigación, fue que efectivamente llegaron al departamento 501 de Lotería Nacional, ahí con Evangelina, y ella sin problema abrió puerta, les permitió pasar a los de seguridad y demás. Pasó su mamá, la abuela de los pequeños, y empezaron a inspeccionar. Y es que no encontraba nada raro. Hay que recordar que estaban en el balcón, enterrados sobre las macetas, o dentro de las macetas. Pero de repente pues ese aroma se perdía porque estaban a la intemperie y demás. Entonces era un poco complicado y no estaban encontrando mucho en realidad. Me extraña porque justamente si era cierto el relato del hermano diciendo que había encontrado manchas de sangre, bueno, era complicado que las autoridades no se dieran cuenta, pero bueno, vamos a creer que no. Pero como si se tratara de una historia de Edgar Allan Poe, y justamente nos referimos al corazón delator, ella no puede más y grita cuando ve a todos buscando por todas partes, y grita que ahí están y señala hacia el balcón. Ahí están. No lo podían creer porque en el balcón aparentemente no había nada. Uno de los policías se acerca
Parece ser que por intuición empieza a escarbar en una de las macetas y ve una bolsa negra con bastante de esta banda para empacar. Y empieza a rascar más y se da cuenta, al abrir la bolsa, que es uno de los pequeños. Otro de los investigadores empieza a hacer lo mismo en la maceta de un lado y justamente encuentra lo mismo. Al hermano que obviamente pues ya habían sido cortados, mutilados, intentados ser quemados dentro de las bolsas en las macetas. Ahora bien, y como es sabido, y es un recurso que se ha utilizado incluso en la actualidad, esto ya lleva muchos años, la defensa de Evangelina pues justamente mencionó que ella sufría de un trastorno mental. Sí que es verdad que existían los antecedentes, pero también por el tema de los vicios no terminaba de quedar muy claro si era por todo lo que consumía o porque en realidad lo presentaba. La defensa definitivamente no pudo presentar más pruebas más que el alegato de alguna enfermedad mental y sí tuvo que ser enjuiciada porque todo era claro. Pero bueno, la defensa intentó todavía a lo mejor aminorar la sentencia en respecto a años o que presentaran la sentencia y que lo hiciera desde un hospital donde pudieran tratarla debidamente. Ya a finales de 1989 también el juicio no duró mucho porque todas las evidencias eran claras. Sí que es verdad que la sentencia no fue agradable a los ojos de la familia de Evangelina porque ellos amaban a sus nietos. El juez solamente le da 20 años. Sí aceptó en cierta medida el tema de la parte psicológica. Por eso es que la sentencia fue menor. Digo, fueron 2 menores con los que acabó su vida. Y aún así le dieron la sentencia como si fuera de 20 años nada más. Sí se sabe que Evangelina dentro de la cárcel no cambió nada. Siguió con el tema de las drogas, el tema del alcohol. Entonces sí se sabe que no le redujeron la sentencia. A veces aplica esta parte de que pudiera salir bajo libertad o bajo fianza. Años después, o sea, digamos cumpliendo una condena, ¿no? Pero bueno, no fue así, ella nunca cambió. Y se sabe poco más, ¿eh? Se sabe poco más de ella. Ya ha pasado pues bastantes años. Ella fue condenada en 1989. Pero se sabe muy poco. Algunos dicen que se quitó la vida. Otros que sí salió de cárcel. Pero considero yo que sería pues algo innecesario sinceramente saber qué fue de esa mujer. Después de semejante atrocidad de intentar quemar a sus hijos. Mutilarlos. Y meterlos en una maceta. Esperando que se descompusieran ahí y que nadie preguntara nada. Eso iba a ser imposible. Y aún así, ella lo intentó. Espero que hayan disfrutado estos 2 casos. Espero que se la hayan pasado muy bien. Ya traeremos también, tenemos pendiente, y ya lo mencionamos pues en el canal, un programa que no hemos hecho. Ese sí, no lo hemos hecho. Debemos preparar el guión, pero también lo tenemos que traer para el canal. ¿Vale? Que tengan muy buenas lunas y nos vemos pronto. Virginia en los años 80, muy específica. ¡Ta madre!